En este video tutorial veremos cómo acceder a un archivo XML utilizando Sprite. Vamos a mostrar datos con Sprite. Observa que no es necesario utilizar una página dinámica como PHP. Lo podemos hacer directamente en una página HTML. Para trabajar con los elementos Sprite utilizaremos el panel Insertar. Cambiando la opción a Sprite. Para poder trabajar con datos XML es necesario crear un conjunto de datos. Lo haremos pulsando aquí. Se abrirá este asistente que consta de 3 pasos. Veamos el primero. Lo primero será seleccionar el tipo de datos, que en nuestro caso es XML. Podemos utilizar el nombre por defecto o darle uno más descriptivo. Y elegimos el archivo XML del que se tomarán los datos. Se mostrará el árbol de elementos del archivo. Seleccionaremos el elemento sobre el cual crearemos el conjunto, que en nuestro caso será ítem. Veamos la parte inferior de la ventana. Aquí encontraremos una vista previa del elemento que está seleccionado, que en nuestro caso es ítem. Pulsamos Siguiente para continuar con el asistente. En la parte superior encontramos un listado más detallado de los datos. Podemos seleccionar cada columna y ver su tipo o cambiar el dato que contiene. Veamos la parte inferior de la ventana. Podríamos mostrar los elementos ordenados por la columna que elijamos. Si marcamos esta opción, evitamos que aparezcan registros repetidos si los hay. Activando esta otra opción, se refresca el contenido de la página cada cierto tiempo. Es útil, por ejemplo, si estamos mostrando la última hora de un sitio de noticias o la información de un encuentro deportivo. Pulsamos en Siguiente para llegar al último paso del asistente. Por defecto, Dreamweaver instalará solo los elementos para que nosotros creemos el HTML como queramos. Pero resultan muy útiles las opciones de visualización que nos ofrece el programa. Elegimos un diseño que nos guste y pulsamos en Configurar para decidir qué campos se van a mostrar. En el diseño que hemos elegido hay dos apartados, una columna maestro donde se listan los elementos y una columna detalle donde se muestran datos del elemento seleccionado. Por ejemplo, para añadir campos, pulsamos en el icono en forma de más. Elegimos los campos y aceptamos. Para quitarlos los seleccionamos y pulsamos el icono en forma de menos. Cuando lo tengamos, pulsamos Aceptar. Para acabar con el asistente, pulsamos el listo. Esta es la vista que se ha creado. Veamos cómo funciona con la vista en vivo. Aquí vemos un listado con el título y la fecha. Al ir seleccionándolos, vemos cómo cambia la descripción. Podemos modificar y añadir elementos fácilmente sin necesidad de utilizar asistentes. Por ejemplo, vamos a añadir un enlace. Simplemente arrastramos el elemento y lo convertimos en un enlace como haríamos con cualquier elemento HTML. Vamos a crear el vínculo en el código fuente para entenderlo mejor. Lo que hace Sprite es reemplazar lo que aparece entre llaves dentro de una región Sprite por el elemento correspondiente.
Por lo tanto, solo tenemos que poner entre llaves el elemento que queremos en el atributo href, en este caso kit. Veamos el resultado. Vemos que ahora se muestra el enlace. Vamos a insertar una tabla de datos con Sprite en una nueva página. Seguimos los pasos anteriores para crear un conjunto de datos de Sprite. En nuestra tabla tendremos una columna que mostrará la fecha de publicación. Si la seleccionamos, podemos ver que su tipo está definido como cadena, es decir, como texto. Como esta columna será reordenable, es importante cambiarlo al tipo adecuado para que al ordenarlo se haga por fecha y no alfabéticamente. Vamos a la parte inferior y pulsamos Siguiente. Seleccionamos la opción de visualización, en este caso, Insertar tabla, y la configuramos. Por defecto, la tabla nos permite reordenar las filas haciendo clic sobre su encabezado, aunque podemos cambiarlo desmarcando esta opción. Incluso podemos dar una clase distinta a las filas pares o impares o a la activa. De momento vamos a quitar los campos que no queremos mostrar. Fuera de la tabla vamos a crear una región de detalle. Marcamos esta opción para que cambie al seleccionar el elemento. Aceptamos los cambios y acabamos con el asistente. Podemos cambiar el texto de los encabezados. Veamos cómo queda. Si hacemos clic en los encabezados, vemos que los elementos se reordenan, en ese caso alfabéticamente. Y al hacer clic aquí, se ordena por esta columna. Continuemos trabajando. Vamos a mostrar información sobre el elemento seleccionado. Comenzamos creando la estructura para mostrar los datos, por ejemplo, una tabla. Hemos creado una tabla HTML normal y corriente. Ahora en esta celda colocaremos una región de detalle de Sprite. Colocamos el punto de inserción en la celda e insertamos una región de Sprite. Marcamos región de detalle. Si estamos utilizando varios, nos aseguraremos de tener elegido el conjunto de datos adecuado. Y luego aceptamos. Desde el panel Vinculaciones arrastramos los campos que queramos mostrar. Comprobemos el resultado. Al elegir un elemento, se muestra su descripción. Hemos aprendido a incluir y manejar datos XML de una forma dinámica utilizando Sprite.